Bueno, buenas noches. Quiero darle la bienvenida a este webinar, a nuestra sesión número 2 del tema tan interesante que muchos creíamos, uy, pero ¿cómo abordamos este tema sobre ciberseguridad? El webinar número 1, la verdad que estuvo bastante interesante. Fue una sesión donde pudimos compartir, donde pudimos entender a lo que estamos expuestos si no empezamos a tomar medidas que nos puedan ayudar a controlar lo que son los ciberataques. Vimos que hay diferentes niveles de ciberseguridad y bueno, yo no estoy aquí para explicárselos, para eso tienen que ir a ver la grabación en YouTube del webinar número 1. Pero hubo bastantes preguntas relacionadas con la protección de datos, que creo que es uno de los temas que más nos interesa abordar cuando estamos trabajando con comunidades, cuando estamos trabajando con personas en los diferentes programas que estamos implementando, cuando tenemos que trabajar con donantes, voluntarios, cuando tenemos que entregar reportes de impacto, cuando tenemos que hablar de historias de las vidas de las personas con las cuales estamos interactuando, cuando vamos a tomar fotos a las comunidades y muchísimas otras cosas. Nos pasa como usuarios, nos pasa como quienes también proveemos servicios, el que tenemos que manejar información y esa información en este mundo globalizado y con tantas situaciones que enfrentamos, pues necesitamos aprender a ser sabios, a ser entendidos. Hoy estamos nuevamente reunidos. Agradezco a quienes se van uniendo a la presentación, a este webinar que tenemos en esta noche. Nos alegra mucho porque nos indica realmente el compromiso que ustedes tienen con las causas con las que están trabajando cada uno y Dios nos llama definitivamente a esto. Así que bueno, le damos nuevamente la bienvenida a Freddy Alexander Jiménez. Él es ingeniero de sistemas, experto en ciberseguridad. Y el objetivo del webinar de hoy es ayudarles a ustedes como organizaciones sin ánimo de lucro a que puedan identificar, por un lado, qué es eso que debemos proteger. Número dos, cuáles son esos errores que ponen en riesgo la información que tenemos. Y en tercer lugar, que creo que es algo muy importante, es cómo dar esos primeros pasos para proteger esa información. Bueno, de eso viene en esta noche Freddy Alexander a hablarnos. Agradecemos porque el primer webinar estuvo buenísimo. La verdad que todos los webinars que hemos tenido han sido calificados con excelencia. Nosotros utilizamos dentro de Sigue Network un score internacional que se utiliza para mirar el nivel de aceptación de los contenidos y cuál es la probabilidad de que esos contenidos sean recomendados. Y quiero decirles que nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Así que lo que esperamos es seguir trayendo más sesiones de calidad que estén alineadas con las necesidades. De hecho, hicimos una encuesta con los miembros de la red hace un tiempo para mirar cuáles eran esos temas y esos son los temas que vamos a seguir trayendo para ustedes. Recuerden que en Sigue Network, unidos para servir, somos más fuertes para impactar. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como @Sigue Network y también nos pueden encontrar obviamente en nuestro website siguenetwork.org. También pueden, por favor, empezarse a escribir en el canal de YouTube, donde estamos en este tiempo empezando a preparar material que vamos a comenzar a subir y a divulgar lo que estamos haciendo. Y bueno, es una alegría poder estar esta noche aquí con quienes se unen. Este tema que estamos viendo hoy responde a uno de los elementos de la esencia de Sigue Network y es guiar. Creemos y estamos convencidos que estamos llamados a guiar nuestros proyectos, nuestras organizaciones, todo lo que hacemos con excelencia. La transformación integral de esas comunidades a donde Dios nos ha llamado a impactar requiere que guiemos a otros, requiere que guiemos nuestros proyectos y también las organizaciones
con las herramientas que nos permitan crecer y perdurar en el tiempo de manera sostenible. Y para eso estamos en esta noche preparándonos, recibiendo tips, recibiendo herramientas. Recuerden que tenemos que guiar nuestras organizaciones y proyectos con sabiduría, con entendimiento, con calidad, con la excelencia que Dios nos llama a hacer todas y cada una de las cosas que hacemos para el reino. Así que voy a parar de compartir por acá y voy a entregar el micrófono a Freddy en esta noche. Freddy, creo que podrías empezar a compartir desde el siguiente slide donde ya entramos en el tema. Así que me encanta ver todas esas pantallitas que están allí de las personas que se han unido. Y sin más, pues en esta noche le entregamos a Freddy el micrófono. Yo voy a estar por acá. Por favor, preguntas que tengan, van a ponerlas en el chat. Ya tenemos, de hecho, algunas preguntas que Freddy va a estar respondiendo en esta noche. Las tenemos para la sección de preguntas, pero cualquier otra inquietud que salga, no hay pregunta mala. No sabemos si Freddy las va a poder responder todas en esta noche, pero por favor pongan sus preguntas ahí. ¿Estamos? Cualquier reacción, ahí están los emojis, esos famosos, caritas felices, preguntas, etcétera. Y recuerden, las preguntas en el chat y en un rato vamos a estar respondiendo esas preguntas. Adelante, Freddy, el micrófono es tuyo. Estás muteado. Buenas noches para todos. Buenas noches. Dale. Gracias, Sandra, nuevamente por invitarme. Buenas noches para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Bien, voy a compartir. No, Sandra no me deja compartir. Aún me dice que está deshabilitada la opción para los participantes. No, ya te había hecho cojo. Dame un minuto. Eh, Listo, ahí ya puedes compartir. Adelante. Oh, ¿me escuchas, Sandrita? Te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces, nuevamente vamos a hablar acerca de la protección de los datos personales. Aquí hay un ámbito donde resulta que hay muchas normas y hay mucha documentación. Sin embargo, como lo hicimos en el anterior webinar, hoy vamos a abordarlo desde la experiencia y de una forma sencilla para que ustedes puedan entender cómo podemos aplicar esas herramientas que conocimos la vez pasada para la protección de datos. Entonces, veamos, voy a retomar aquí, se me hace perder el cursor, recordándoles que habíamos hablado acerca del modelo de profundidad, de seguridad en profundidad. ¿Por qué nuevamente lo traemos a colación? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, en el círculo rojo, voy a cambiar acá el puntero para el puntero láser. El círculo rojo, la protección de datos, ahí es donde nosotros, como organizaciones, vamos a almacenar la información. ¿De qué forma? En archivos digitales, en archivos en papel, ya sea en la nube, ya sea en una gaveta, ya sea en una USB, en el disco duro, ya sea la forma de que nos dan las herramientas para y la tecnología para poder almacenarlos. Podemos tener un archivo en Excel, en un computadorcito en nuestra casa o el destinado a la fundación, ¿cierto? Entonces, por eso lo recordamos. Cumplir las X, recuerden que las X son lo que no podemos implementar porque nuestros recursos son en este momento escasos para ello. Los que están en sombra y no están tachados, ellos son los que podemos hacer. Y en este caso estamos en una capa de gobierno. ¿Se acuerdan? Las políticas, los procedimientos. Debemos tener muy claro los procedimientos que tenemos para la recolección de esa información. Así que vamos con la siguiente. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales
son aquellos datos que permiten identificar a una persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas personas aquí en el webinar se llaman Sandra? ¿Sí? ¿O cuántas personas Sandra podemos conocer? Digamos que no la tuviéramos en el presente, pero escuchamos y podemos voltear a mirar a varias personas, o la asocio con una amiga o un conocido, ¿sí? Pero cuando yo digo Sandra Prieto, ya la asocio con otra persona, ya es mucho más identificable, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Y no solamente es el nombre, son muchos otros datos que ya vamos a ver de cómo podemos identificar a esa persona para que las entidades, por ejemplo, las entidades de control como la policía, nos pueda identificar, nos pueda hacer un seguimiento con respecto a cómo nos estamos comportando en la sociedad. Hay unos aspectos que solamente les voy a mencionar para el caso de Colombia. Hay unas leyes y unas normas. La ley 1581, perdón, de 2012, que nos permite ver los lineamientos que se han ideado, pero no se han ideado, han copiado de parte de Europa, donde tienen una protección de datos mucho más robusta, más avanzada por la madurez que tienen ellos y la cantidad de años que llevan trabajando con los datos personales. Y se dieron cuenta que efectivamente había una necesidad de protegerlos, de proteger esos datos personales, protegernos a nosotros también, que somos los dueños de esos datos personales. Así que aquí tenemos la ley 1581 de 2012, ley de protección de datos personales, ley de general de protección de datos personales. Existe también la ley 266 de 2008, que es la de habeas data, que es la protección de los datos financieros, nuestra vida crediticia. Hay un decreto que es el 886 de 2014, que es de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de velar por la protección de los datos personales en Colombia. Y ellos nos piden cada año, así sean las organizaciones, a todo el que, por ejemplo, las iglesias, deberíamos de registrar esas bases de datos donde tenemos datos personales de las personas, porque hacemos un tratamiento con ellos. Y eso debemos hacerlo anualmente. Por eso RNDB, Registro Nacional de Bases de Datos. No necesitamos pasarle a ellos la base de datos, no. Necesitamos pasarle el nombre de la base de datos y qué campos tienen. Nombre, teléfono, edad, por ejemplo. ¿Sí? Esos datos tendrían que registrarse. Hay una ley 1098 de 2006 que habla del Código de Infancia y Adolescencia, es decir, cómo protegemos también, cómo se trata la información de los niños, las niñas y los adolescentes. Y hay algo en la Constitución Política que dice el artículo 15, derecho a la intimidad y al buen nombre. Estas sí se las voy a leer porque es importantísimo conocer esto. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a un buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Es decir, eso ya va para nosotros como ciudadanos. Asimismo, tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recogido sobre ellas, sobre nosotros, ¿cierto? En bancos de datos, esas bases de datos que reposan en algún lado, y en archivos de entidades públicas y privadas. Archivos de entidades públicas, el registro civil, la cédula, la partida de bautismo, las entidades privadas, por ejemplo, la empresa de teléfonos, la telefonía celular, tienen datos de nosotros. Bueno, y entonces, perdón, creo que me devolví. Voy a enseñarles este video, espero que podamos escucharlo, vamos a ver. Cambiemos otra vez el cursor, porque hoy estoy un poquito más didáctico. Porfa, me confirman si pueden escuchar. No se escucha. No creo que lo estemos escuchando. Perdón, Sandra. No escuchamos. ¿No escuchan? Yo le di compartir con...
No, seguimos sin escuchar. Listo, les voy a leer. Perdón. Y tenemos eco, tienes que... Listo. Entonces, Dave es un personaje que es como un psíquico que empieza a hacer un show y le dice a ella, ve a una escuela en Ansville. Sí, insectos. Perdón, 102 insectos en tu espalda. ¿Será posible? La chica tiene 2 insectos, ¿verdad? Un tatuaje. Veo una moto naranja. El chico dice, exacto. Zenith, muy bien. Tu mejor amiga se llama Julie. Interesante vida amorosa. Veo a 3 personas. No muchos saben eso. ¿Cómo sigue tu torcedura muscular? Veo una casa roja con un balcón blanco. Sorprendente. Pero Dave solo estaba calentando. Veo dinero y transacciones. ¿Sabes tu número de cuenta? Porque yo sí. Veo un balance de crédito negativo. 9, 7. El mes pasado gastaste 200 euros en alcohol. El mes pasado gastaste 300 euros en ropa. 8, 5, vuelve al número de la cuenta. Veo una casa en venta. 795.000 euros. 41, correcto, sí. Hora de revelar la magia detrás de la magia. Y atrás aparecen los hackers, ¿sí? Los llamados hackers. No voy a entrar en la definición de los llamados hackers, de qué personas actúan para conseguir la información, porque hay muchas definiciones, dependiendo de lo que quieran realizar. Tu vida entera está en línea. Entonces vemos que nosotros estamos publicando información, esos datos que nos permiten identificarnos. ¿Y de dónde consiguieron? ¿De dónde consiguieron toda la información? De las redes sociales. ¿Cómo supieron cuánto se había gastado la chica una en ropa y la otra persona en alcohol? ¿Cuánto valía la casa y cuánto valía la moto? ¿Cierto? ¿Con cuántas personas esa chica había tenido relaciones? ¿Por qué ella se había torcido el pie? ¿Cierto? Las mariposas que tenía la chica tatuada. Y vamos publicando la información que nos hace identificables para las demás personas en nuestras redes sociales sin tener la medida. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que mencionan las leyes con respecto a la categorización de los datos personales, porque cuando nos hablan de datos personales, lo tomamos como lo que me identifica, ¿cierto? Mi nombre, mi edad, mi nacionalidad, ¿sí? Pero vamos a ver que hay una clasificación de esa información y esto es importante entenderlo para saber cómo vamos a tratar esa información. Datos públicos. Los datos públicos son los que encontramos en todas partes, en una valla publicitaria, en un sitio web, una política que está publicada en una página de la presidencia, por ejemplo. Esta aplicación de Zoom es un sitio público, porque muchos podemos acceder, aunque tenemos una cuenta para acceder, ¿cierto? Pero no la comparten y podemos acceder. La información pública no requiere la autorización de la persona, del titular de esa información, para poderla consultar. Entonces, lo que veíamos en los contenidos de los registros públicos. Las personas que trabajamos en el Estado tenemos nuestra información publicada por una ley de parte del gobierno. Y eso nos expone a nosotros como personas fácilmente identificables. Y mucho más cuando ellos publican el salario, cuando publican la lista de contactos de la persona, donde está nuestro nombre, nuestro cargo, nuestra cuenta de correo y nuestro cargo de sí, el cargo que desempeñamos en esa entidad. Y adicionalmente, por allá en algún lado, aparecen también una lista de los salarios que devengan las entidades del Estado. ¿Mejor? ¿Ya no escuchan el ruido? Adelante. Sí, adelante.
Adelante, Freddy, seguimos con... Listo, Sandra. Ya estoy aquí haciéndole bajar el volumen a mis hijas. Bien, ¿Listo? yo les informaba que esa información está por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los datos públicos que todos podríamos tener acceso? El nombre completo, el número de la cédula que nos identifica, el número de identificación, por ejemplo, para Armando, que está en Ecuador, el estado civil, ¿cierto? Además, porque nosotros lo publicamos en nuestras redes sociales, en Facebook, cuál es nuestro estado, soltero, casado, divorciado, en búsqueda de pareja, ¿sí? Que no es un estado, pero pues lo ponen. Eh, la profesión también aparece ahí. Hablamos de las redes sociales horizontales, que son esas redes sociales especializadas como LinkedIn, ¿cierto? Donde son redes profesionales que las personas publicamos nuestras hojas de vida para que nos conozcan. Ahí está, todo lo podemos consultar, esa profesión. Información en los registros públicos, como le mencionaba, y los directorios telefónicos. No sé si ustedes recuerdan cuando tenían los directorios telefónicos existían en papel, esos libros. Ahí aparecía, si uno quería buscar una organización comercial, encontraba todos los datos. Si quería buscar a mi familiar, entonces ahí encontraba el nombre, la dirección, el teléfono. ¿Sí? Eso son información pública. Ahora, vienen los datos privados, que solo son relevantes para el titular, ¿sí? Y que requiere que nosotros autoricemos, para el caso de las organizaciones, el titular de los niños, ¿sí? Y el papá es el encargado, ¿sí? Como acudiente. Él es el que nos brinda la autorización para que nosotros podamos hacer algún proceso con esa información. Tratamiento que le llamamos cuando ya estamos hablando de protección de datos. ¿Qué información? El número telefónico. El número telefónico personal, por ejemplo, nuestro número de celular. La dirección de la residencia. Historial crediticio. Entonces aquí ya vemos el tema de habeas data, los datos financieros. Ese historial crediticio y los datos familiares. Esta información le compete a ciertas organizaciones, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, la fundación. Algunos datos de ellos le competen, ¿cierto? El número telefónico de la persona para poder contactarlos, la dirección de la casa para saber dónde vive el niño. El historial crediticio no lo necesitaríamos porque pues, relativamente no vamos a prestar dinero, no está dentro de nuestro alcance, a no ser que subsidiemos algunas cosas. Y los datos de familiares para saber con quién vive el niño o el joven. Datos sensibles. Entonces, mire, empezamos a hablar de la sensibilidad, el grado de confidencialidad de la información. Datos sensibles afectan la intimidad del personaje, ¿sí? Del titular. Afectan la intimidad de Sandra, de Paola, de Armando, de Freddy. Y ellos podrían, si se utilizan mal, generar discriminación con las personas. Entonces ahí tenemos orientación, el origen étnico, perdón, ¿sí? ¿De dónde es? Orientación política. ¿A qué partido pertenece la persona? Las convicciones religiosas, la religión. Los sindicatos, si la persona pertenece o no a un sindicato. A ella lo pueden estar tildando de rebelde, por ejemplo, una organización. No, este señor pertenecía a un sindicato. No, aquí no nos conviene tener personas con ideas revolucionarias. ¿Sí? Temas de salud. ¿Cuál es nuestro estado de salud? ¿Sí? ¿Qué alergias tiene? ¿Cuál es, por ejemplo, si tiene falencias en su sistema respiratorio? Si tiene cáncer, si es propenso, si es diabético, ese tipo de cosas también podría limitarnos y discriminarnos si estamos buscando un empleo, si la mujer está embarazada. ¿Sí? Esas cosas hacen que las empresas o las empresas puedan tener cierta discriminación contra el personal. La vida sexual de la persona. Entonces, esa también es orientación. Los datos biométricos. Y aquí, a más adelante, voy a hablar de un tema está en una de las preguntas, y es cómo nos reconocen. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos, yo que sufro de miopía y astigmatismo, de lejos puedo distinguir a la persona, pero no le veo el rostro exactamente. Por ejemplo, si me encuentro a Armando y lo veo a una cuadra, por sus rasgos físicos y su forma de caminar, su forma de vestir, por ejemplo, podría yo decir, él es Armando, allá viene Armando, sí, ya viene, pero no puedo asegurar que es Armando porque pues tengo esa limitación visual. Pero una persona que tenga muy bien
su visión, va a decir, sí, allá bien, efectivamente, él es, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite identificarnos los datos biométricos. Entonces, la huella dactilar, el iris, mis cejas, ¿cierto? Que esta parte es la que identifica la policía cuando se comete un delito y están grabando las cámaras. La persona puede estar cubierta acá, ¿sí? Todo eso solamente se le nota esto y puede ser identificable. ¿Por qué? Porque le estamos viendo, visualizando esto. Es lo que busca la policía, por ejemplo. El rostro, sí. Hay una forma ahora también que está dentro de los datos biométricos y es la forma en que yo escribo, con la fuerza, ¿sí? No sé si ustedes han registrado su firma, su firma en una tableta cuando van a sacar la cédula o cuando la fueron a renovar. O, por ejemplo, la visa. Ese tipo de cosas que yo escribo, hay cierta presión que yo genero sobre ese papel, sobre esa tableta. Eso también me hace reconocible cuando se va a hacer un análisis biométrico sobre las firmas. Esos también son rasgos biométricos que nos identifican y que son diferentes a las demás personas. Los datos semiprimados, esos no tienen una naturaleza íntima, sin embargo, puede interesarle a cierto grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, nos interesa a nosotros. Yo veo los nombres de ustedes, ustedes conocieron mi profesión, sabemos que pertenecemos a Sigue Network, que algunos somos voluntarios y que otros pues, estamos perteneciendo a la red. Pues mire que nos interesa a ciertas personas. ¿Qué es la información financiera? Para el caso de los colegios, por ejemplo, donde necesitan saber si, o las universidades necesitan saber si tenemos esa solvencia económica para poder pagar. Datos comerciales, calificaciones académicas, ¿ven? Los niños. Los datos de calificaciones académicas. Cuando, por ejemplo, en Colombia, cuando vamos a pasar los niños de primaria a secundaria, en secundaria nos piden esa, pues ya le iba a decir sábana de notas, que es en la universidad, pero nos piden ese boletín de calificaciones para ver el promedio. Entonces, mire que hay mucha información que ellos requieren. Dentro de esa información académica, pues está también la conducta y la disciplina, o cuántas observaciones tuvo mi hijo en el colegio anterior, ¿sí? Y eso también pues, puede llegar a generar discriminación, porque en ese colegio pues mi hijo se portaba mal, siempre estaba con matrícula condicional, como me pasaba a mí en el colegio, siempre andaba con matrícula eh, condicional, pues porque por ser bajito todos me la montaban y yo tenía que defenderme. Y siempre eso podría haberme limitado en algún momento en cambio de colegio. Y lo que nos importa a nosotros, todos son importantes, pero lo que más nos compete a nosotros como organizaciones, como fundaciones, son los datos de niños y niñas adolescentes. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros necesitamos información. Pedirles a ellos cierta información para saber cuál es su entorno, en dónde viven, cuál es su nivel socioeconómico, sociocultural, escolar, sus datos de salud, como pasa en la fundación para la cual trabajo, que necesitamos saber la información de salud para ver cómo trabajamos los temas de los ejercicios que vamos a desarrollar cuando estamos realizando las clases de fútbol. Entonces necesitamos la identificación básica de la persona, sí, el nombre, la cédula, dónde vive, la ubicación y el contacto. ¿A qué papá vamos a contactar? ¿En qué sector vive? ¿Qué barrio? ¿Qué localidad? Todos esos datos. Los datos familiares de los padres, de los hermanos. Necesitamos los datos de salud para el caso de nosotros. Seguramente muchas de sus organizaciones también requieren esos datos de salud para tener pendiente qué le puede estar, qué afección puede tener un niño para ciertas actividades. Y más cuando vamos a hacer una salida a campo. Los datos socioeconómicos, pues porque nosotros queremos, por ejemplo, en el caso de nosotros, queremos alcanzar chicos y niños de estatus de 1, 0 y posiblemente de 2. Necesitamos conocer eso. Los datos sensibles, de esos que hablábamos, cuál es su descendencia, por ejemplo, su tono de piel, ¿sí? Si es negro, si es blanco, si es mestizo, imágenes y contenido. Entonces, mire que ya empezamos también a mirar el tema de los datos biométricos. ¿Por qué? Que nosotros necesitamos como fundaciones mostrarle a esos benefactores
a través de videos, pues también audios y de fotografías lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque ¿de qué otra forma nos podemos mostrar? Si no es utilizando las imágenes de ellos para mostrar las actividades y cómo estamos impactando a la sociedad y a nuestro núcleo que estamos cubriendo a través de esto, imágenes y contenidos multimedia. ¿Qué nos dictan las normas y leyes que nos rigen la protección de datos personales? Entonces vamos a ver que esto, pues, como les menciono, aplica para Colombia. Sin embargo, son muchos los principios que se manejan a nivel mundial, que son los principios básicos. Consentimiento informado, es decir, tener la autorización de las personas para poder obtener esos datos que nosotros requerimos para poder tener, para poder funcionar. Por eso es importante que en esta capa de gobierno nosotros tengamos debidamente documentados los procedimientos. ¿Cómo estamos recolectando la información? A través de un formulario, a través de un formulario web, qué personas lo están realizando, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Entonces, consentimiento informado. Que la persona sepa que nosotros vamos a capturar su nombre, su dirección, su teléfono, su edad, su sexo, la talla del zapato, por ejemplo, si vamos a darle zapatos a los niños, todos esos datos. Pero mire, fírmeme acá de que vamos a capturar estos datos e informarles cuál es la finalidad específica. Es decir, ¿para qué nosotros estamos obteniendo esa información? ¿Por qué le requerimos nosotros tener un listado de los nombres de los niños o de los jóvenes, de las niñas, de los padres? Pues para poder alcanzarlo después con las actividades que nosotros vamos a realizar. Porque si no tenemos los nombres, no tenemos la dirección, no tenemos el número de teléfono, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo los invitamos a que participen en una actividad? No lo lograríamos, ¿cierto? Limitación de uso. ¿Hasta dónde voy a utilizar esos datos? ¿Cuál es el tratamiento que voy a realizar, cierto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Mi uso. Sus datos los voy a utilizar, primero, para llevar una lista de asistencia, ¿sí? Para saber cuántos niños, jóvenes o niñas, o mujeres, en el caso de las fundaciones que trabajan con mujeres, con todos ellos, cuántas personas asistieron, por ejemplo, a este webinar. Listo, tenemos una estadística. ¿Sí? Y si nosotros decidimos que nuestros proyectos, nuestros trabajos son trimestrales, pues necesito saber a cuántas personas impacté durante este trimestre. Ese es un uso, ¿cierto? ¿A cuántas personas les voy a dar un beneficio? Pues necesito los datos y cuándo voy a llevar un mercado, por ejemplo. O cuándo le voy a dar unos útiles escolares, pues necesito todos esos datos y ese va a ser el uso. Necesito delimitar exactamente y ser muy claro en ese consentimiento informado de hasta dónde voy a llegar con el tratamiento de esos datos, para que la persona lo sepa. Si nosotros tenemos esa claridad, pues las personas van a confiar en nosotros. Minimización de datos. ¿Será que yo necesito conocer el estado de salud de un niño al que solamente se ha inscrito para recibir un mercado? ¿Será que yo necesito conocer cuáles son las observaciones que tiene en el colegio para un niño a quien le vamos a dar un regalo de fin de año? ¿Cierto? No, hasta dónde vamos a limitar esa captura de información. No necesito todos los datos que me puedan identificar a una persona de los que ya vimos. Público, privado, semiprivado, sensible y de niños y adolescentes. No los necesito todos. Entonces, tener muy claro en ese procedimiento que voy a realizar de captura de información hasta qué datos me sirven para el objetivo, la visión de mi organización. Exactitud. Si a mí no me dan los datos exactos, pasa lo que les menciono. Por ejemplo, veo dos Freddy Jiménez acá, porque estoy en dos dispositivos. Si no apareciera el apellido, diría Freddy. Entonces los dos nos pondríamos atentos. Pero si yo tengo el nombre completo, Freddy Alexander Jiménez Restrepo, ya sé. Exactitud. Necesito conocer bien el nombre del niño, la dirección completa. Pasa mucho aquí en Bogotá, que si, por ejemplo, yo vivo en el sur de Bogotá y hay una letra que está calle 53B. Y si se me olvida dar la B, resulta que allá hay una A, 53A. Entonces la persona, el domiciliario va a ir y busca la 53 y encuentra que no hay una 53 sola, sino 53A, B, C. Entonces, ¿dónde voy a ir a entregar el domicilio? Entonces, si no tengo los datos exactos, ¿cómo puedo contactarlo a un número telefónico si yo tal vez
puse 9 y era 6. ¿Ve? Por eso es que necesitamos que esos datos estén claramente diligenciados. No permitir que los niños lo llenen, sino que un adulto lo diligencie y que tenga pues, precisamente buena letra para evitar el tema de confusión en la forma de que escriben. Conservación limitada. ¿Por cuánto tiempo voy yo a conservar los datos de los nombres de las personas? Todos estos datos personales, ¿cuánto tiempo voy a tenerlos? ¿Un año? ¿5 años? ¿25 años? ¿O me excedo en el tiempo? ¿Cierto? ¿Hasta dónde? La ley nos dice que 5 años de conservación, por ejemplo. Para el caso de las entidades, nosotros necesitamos, para donde yo trabajo, 25, pero resulta que es que nosotros, por la sensibilidad de la información, necesitamos tenerla muchísimo más tiempo. Entonces también tengo que delimitar eso y tiene que estar claramente escrito en los procedimientos. Seguridad. ¿Cuáles de esos controles que vimos en el modelo de seguridad en profundidad son los que yo puedo adoptar para proteger esa información? Entonces tengo una gaveta con llave, con candado, o puedo implementar la puerta a la oficina, una cerradura biométrica que ya existen, ¿cierto? Tiene sus limitaciones porque después de cierto uso, pareciera que el biométrico tiene una vida útil y se desgasta, ¿sí? Tengo servicio de circuito cerrado de televisión, tengo un vigilante, ¿sí? Tengo extintores, tengo alarma, donde almaceno la información, en las gavetas de allá donde solamente puede ingresar eh, el propietario de la fundación, cuántas personas pueden acceder, cuáles son los permisos que esas personas tienen para poder tratar esa información. Todo eso hace parte de los niveles de seguridad a los cuales podemos alcanzar. Transparencia. Esa transparencia se refiere a que si yo le digo a la persona a través de ese consentimiento informado, ¿para qué voy a tratar esos datos? ¿Por qué los estoy recolectando? ¿Y cuáles son los servicios, beneficios que yo estoy ofreciendo? Pues tengo que ser claro y transparente con esa persona. ¿Sí? Debo ser muy claro, porque aquí es donde vienen los inconvenientes que tenemos todos cuando, por ejemplo, nos inscribimos a nuestra telefonía celular y empezamos a recibir llamadas de otro operador o empezamos a recibir llamadas de entidades bancarias a través de esa información crediticia. ¿Cómo llegaron a conocer nuestros datos? Nuestro número de teléfono, mi nombre. ¿Por qué saben que tengo un crédito allá? ¿Por qué? Porque las empresas, las entidades, tienen convenios con terceros. Cuando yo accedo a un sitio web y me doy de alta, es decir, me inscribo en algún sitio de interés, ahí me muestran una política de privacidad, que es diferente a una política de datos. La política de privacidad indica cuál es la finalidad del sitio web o cuál es la finalidad del local a donde estoy ingresando o la empresa donde estoy consultando algo, ¿sí? Y yo acepto. Pero resulta que no leo, porque es que nos pasa, no sé si les pasa a los otros países, pero en Colombia nosotros no estamos acostumbrados a leer mucho. Y mucho más cuando esas políticas uno empieza a verlas y son el scroll hacia abajo y baje, baje, baje en el mouse y eso es eterno. 2 minutos ahí bajando y todavía no termina. No lo leemos. Entonces, al no leerlos, estamos exponiendo nuestra información porque dentro de esas palabritas tan pequeñitas que hay, dice, puedo compartir, usted me autoriza para compartir la información con mis asociados. Con mis asociados. Las páginas web tienen links para mostrar publicidad de otros sitios. Esos son asociados, por ejemplo. ¿O qué pasa si el sitio web un día es comprado por otra compañía? ¿Qué pasa con esos datos personales? Donde yo me di de alta. Pues claramente van a pasar a esa empresa y esa empresa tiene otros asociados. Entonces, mi información, ¿por dónde va? Por todas partes. He perdido el control de ella. Por eso la transparencia. La vez que hablamos, hablábamos de una organización que creo que los panes los traía de alguna panadería cercana y de pronto compartían datos con ellos. ¿Qué pasa si cambia de dueño? ¿Qué pasa si cambia de panadero? O si llega alguna empresa, no sé, de gaseosas a patrocinar algo y la información se va por ahí. Por eso es importantísimo, transparencia. ¿Hasta dónde voy a compartir mis datos? Nosotros, por ejemplo, en la fundación decimos, nosotros no vamos a compartir la información
con absolutamente nadie, a excepción de benefactores, por ejemplo, ¿cierto? Eso es transparencia. Y de transparencia en el consentimiento, para qué los voy a utilizar, hasta dónde voy a recolectar ciertos datos, cómo minimizarlos, en todos los aspectos. Transparencia tiene que ver mucho con la ética. Veamos entonces cuáles son los derechos que tienen esos titulares. Resulta que yo tengo derecho a acceder a Sigue Network para saber, por ejemplo, qué información tiene de mí, ¿cierto? Necesito consultar en la empresa de telefonía, en la empresa de servicios de luz, por ejemplo, o a ese sitio donde yo estoy yendo a comprar zapatos, ¿sí? Porque cuando yo compro zapatos, entonces me están diciendo su nombre, su número de cédula, su dirección, su teléfono, ¿sí? Y a mí se me olvida, yo doy los datos porque pues tengo que pagar con la tarjeta de débito o la de crédito. Y se me olvidó. Y al año vuelvo porque me gustaron los zapatos. Y usted llega y le da su número de cédula, que es la que se lo piden, y ¡tum! Ahí aparecieron sus datos. Pero, ¿y qué tal que tengan otros datos que en algún momento haya dado? O en ese mismo sitio, centro comercial, cuando salgo, me dan una tarjetica y aquí me piden unos datos para participar en un viaje, en la rifa de un viaje. ¿Sí? Solamente con depositar la factura de la compra. ¿Sí? Y ahí van todos mis datos. Resulta que muchos de ellos es para realizar estafas o sencillamente para alimentar una lista de una base de datos que luego es vendida en el mercado negro, ¿sí? En la dark web, como lo conocemos. Entonces, ese tipo de cosas debemos tenerlas muy pendientes. ¿A qué información tienen acceso? Los bancos, ¿qué información tienen de mí? ¿Sí? Rectificación, cuando hay un dato erróneo. Por ejemplo, me cambio de vivienda y hay entidades que necesito que me contacten, ¿cierto? Tal vez porque les debo dinero o porque me traen domicilios. Un ejemplo claro. Si yo no actualizo mi información de mi dirección y mi teléfono donde ahora vivo, pues seguramente esas entregas van a llegar allá. O sea, ya me voy de vacaciones, ¿sí? Y me llegan los pedidos de Temu, de AliExpress, y no actualicé la información, ¿sí? ¿Dónde quedó el pedido? Cancelación. También tengo derecho a pedirle a esa organización que me cancele los datos que tiene de mí, ¿sí? Cuando recibimos las llamadas de Claro, llaman, yo soy Movistar, y me llama, claro, cada rato. Primero, ¿cómo obtuvieron mi información? Y no responden, ¿cierto? No saben cómo responder. Entonces, yo puedo enviar una carta a decir a Claro, no sé cómo los obtuvieron, o digamos que sí, es la empresa de telefonía, pero yo ya me pasé para Movistar o ETV, entonces necesito que cancele la información que tiene sobre mí, el registro de la información de datos personales que tiene sobre mí y los permisos que yo le haya otorgado. Oposición, que rara vez podemos hacerla, porque sigamos con los ejemplos de la telefonía. Movistar, Telefónica, ETV, Claro, ¿sí? Tengo esa información. Y resulta que allá en la letra pequeña dice que ellos, dentro del tratamiento que tienen de la información, la van a compartir con otros, ¿sí? Y no hay forma de oponerme, no hay una casilla que diga yo me opongo a que compartan mi información. Yo me opongo a que me estén llamando para promociones. No necesito promociones. Mi plan es este y es el que he decidido tener. No quiero cambiar, no quiero aumentar las gigas, no quiero aumentar eh, la cantidad de números que tengo. No quiero. Este es el básico, el que necesito. Ah, bueno, pero la empresa de telefonía lo está llamando para ofrecerle planes y mejorarlo, ¿cierto? No hay una casilla que me permita oponerme a ciertas circunstancias, sino o me opongo a todo o acepto todo. ¿Y qué terminamos haciendo? Aceptando, ¿sí? Portabilidad. Hablamos, por ejemplo, de que ahora la telefonía, no estoy en Movistar y me voy para Claro y puedo hacer portabilidad, es decir, la línea telefónica me la llevo para allá. Lo mismo pasa con los datos. Me cambio de EPS o me cambio de ciudad o de país. Y resulta que cambiándonos de ciudad, pues allá también está la EPS a la cual estoy afiliado. Pero necesito que esos datos sean portables a esa ciudad, porque aquí las EPS nos atienden en una zona específica, ¿sí? En el sur de la ciudad. Ah, bueno, pero usted está en el norte, trabaja en el norte y hay una EPS al frente
pero a usted no le asignan una cita en esa EPS donde está. ¿Por qué? Porque usted está registrado es en el sur. Y entonces tengo que irme para allá. Me voy para otra ciudad, lo mismo. Eso sí es la portabilidad. Que mis datos puedan ser transferidos a otra sede de esa entidad donde estoy. O, ¿por qué no?, de empresa, como pasa en las telefonías. Me voy para la otra, no me llevo solamente la línea de teléfono, que eso es lo que pensaría yo. Yo me llevo la línea de teléfono. Resulta que yo me llevo todos mis datos personales. Perdón. ¿Qué importancia entonces tiene? Ya podemos empezar a dar conclusiones. ¿Qué importancia tiene la protección de los datos personales? Protege la privacidad. Lo que desafortunadamente tengo inconvenientes hoy con el audio, lo que veíamos en ese video, ¿sí? Protege la privacidad. Si yo publico mis datos, pues están rondando por ahí. Una vez que yo publico algo en internet, ya no soy dueño de ello, mucho menos en las redes sociales. Asimismo pasa con las empresas que capturan la información. ¿Para qué? Pues para podernos ofrecer un servicio. Si ellos no protegen mi privacidad, puedo ser una persona vulnerable. ¿Qué está pasando en Colombia? Que en ciudades como Cali, ¿sí?, a sus alrededores, en el valle, están secuestrando niños para llevarlos a engrosar las filas de las disidencias. ¿De dónde sacan esa información? ¿Cómo saben que ellos tienen hijos y que tienen dinero para poder pagar un secuestro? ¿Qué es lo que están haciendo los otros grupos criminales? Secuestros express. Y no solamente pasa en Colombia, pasa en muchas partes del mundo. ¿Cómo llegan a esa información? ¿Será que yo en redes sociales estoy publicando la fachada de mi casa, el carro, los viajes? ¿Sí? Publico constantemente cosas en redes sociales que hacen que me identifiquen, ya no como él es Armando, no. Y es que esta persona cada 8 días viaja. Yo creo que les comentaba el caso de mi compañera, una compañera que tuve, que siempre está reportando a dónde viaja cada 8 días, porque ya no pide vacaciones, sino que pide un día cuando es festivo y viaja constantemente y lo publica. ¿Sí? Eso hace que nosotros seamos atractivos para alguien. Y ahí van mis datos personales. ¿Sí? Esas nentiquetas, las etiquetas, ¿sí? No sé si recuerdan en Facebook cuando en las fotos empezaban a aparecer los nombrecitos de las personas, las nentiquetas. Armando está con Freddy, Paola y Sandra. Entonces empiezan a identificarnos a cada uno y yo puedo ir buscando esas redes sociales. ¿Ahora qué hago? ¿Qué pasa? Que tengo un amigo y me aparecen las opciones de acceder de conocer a todos los amigos que tiene él, ¿cierto? Y la red se va ampliando con personas que no conozco, pero ya empiezo a ver la información de ellos, porque es que la curiosidad del ser humano es inalcanzable, ¿cierto? O sea, no tiene límites con la curiosidad de nosotros, y eso es lo que nos lleva a cometer ese tipo de errores. ¿O acaso nosotros, por ejemplo, físicamente en esta realidad salimos con nuestra cédula acá, en la gorra o en la camisa? No, ¿cierto que no? Pero ¿por qué en redes sociales sí lo hacemos? Porque si publicamos algo en verdad. Perdón, me voy a adelantar a una pregunta que está tal vez relacionada y que me la hacían en privado, pero ¿qué hacemos cuando nos dicen, y para enfocarnos un poco en el caso de nuestras organizaciones, que es como el tema en el que queremos enfocarnos, cuando me dicen tengo que estar activo, por ejemplo, mostrando el qué hacer de mis organizaciones y cómo hacer para proteger esa privacidad, fortalecer la confianza y cumplir con la ley en cuanto a la protección de datos, en cuanto a los datos de los beneficiarios, niñas, niños, adolescentes, mujeres, etcétera, adulto mayor, y cómo protejo la información que comparto también con mis donantes o con los que patrocinan los programas, eh, porque por un lado nos dicen tenemos que estar afuera exponiéndonos y por el otro nos protegemos, o publicamos o no publicamos, o cómo hacemos. Bien, una pregunta difícil, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí lo estamos viendo. Y una forma de proteger esa información y de cómo podemos salir a publicar en redes sociales, en sitios web, en pancartas o el voz a voz, es con la política de privacidad, la política de protección de datos, ¿sí? Son diferentes. Política de privacidad es mi sitio web, ¿cierto? Lo que pueden ver, porque está al alcance, que usted acepta, que
voy a capturar ciertos datos que ya no son personales, pero es la dirección IP de su máquina, su sistema operativo, cómo hace clic cómo interactúa haciendo clic en mi sitio web, ¿sí? Y la política de protección de datos. Yo debo definir una política de protección de datos porque yo ya debía haber hecho un proceso, una documentación de mis procesos, qué información estoy capturando, ¿cierto? ¿Para qué la voy a utilizar? Y entonces, con las personas, al poner en mi sitio web donde yo publico, tengo una política de privacidad y política de protección de datos que me limita, basado en el cumplimiento de la ley, que es importantísimo también conocer la ley, y que me voy a adelantar a una respuesta a una pregunta que hay más adelante, y es que también debo conocer, por ejemplo, Armando debe conocer las leyes de protección de datos de Colombia. Nosotros deberíamos de conocer también las leyes de protección de datos de Ecuador. Necesitamos conocer las leyes de protección de datos de la nación donde el benefactor eh, vive, porque ahí vamos a llevar esa información. Nos van a pedir los datos de los niños, ¿cierto? De los beneficiarios, sino cómo nos apoyan. Entonces, primero, documentarnos bien y conocerlo. Segundo, debemos crear unos acuerdos de confidencialidad para que esas personas sepan cuál es ese tratamiento de la información, de esos principios que vimos y que pueden utilizar con esos datos. Y tercero, al utilizar las imágenes de los niños, la voz incluso, nosotros debemos tener un compromiso firmado con el titular de esos datos. Para el caso de los niños, con su acudiente, es decir, con sus padres, porque ahí le indicamos hasta dónde vamos a llegar en el tratamiento de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo llevé el video a Sigue Network, en aquel encuentro del año pasado, nosotros le informamos a los niños y le informamos a los papás, mire, vamos a tomar unos videitos, vamos a hacer una captura, vamos a hacerles una encuesta, unas preguntas muy básicas a los niños para llevarlos a este evento que nos han invitado. ¿Podemos o no podemos? ¿Sí? Entonces, mire que si ya empezamos a tener esos compromisos, sin embargo, nos enfrentamos a que la información de estos videos, de las fotos incluso de nosotros, sean utilizadas por personas cibercriminales que pueden utilizar una foto para desnudar, por ejemplo, a una mujer, un niño o una persona. Entonces, esas son cosas que ya se nos salen. Sin embargo, yo debo cumplir con la ley y debo tratar de protegerme con los controles que yo pueda implementar. Ahí es donde viene el tema de poder conocer cuál es mi alcance. ¿Cómo voy a proteger esa información? ¿Cuál es mi infraestructura? Recuerdan que habíamos pedido, no sé si era como tarea, de hacer un inventario de los activos. Y una vez que yo hago el inventario de los activos, entonces hay un ejercicio más adelantico que les voy a mostrar de análisis de riesgos. ¿A qué me estoy enfrentando? Porque no hay, a nivel de seguridad, no hay nada que nos dé el 100% de la seguridad. Absolutamente nada. Sin embargo, lo que sí podemos hacer a través de estos controles, a través de ese inventario de activos, a través del análisis de riesgos que yo voy a realizar para ver cómo protejo esos activos, cuáles son las vulnerabilidades, es decir, por dónde pueden aprovecharse para ingresar. Hago ese análisis y trato de mitigar eh, esa vulnerabilidad. Ok. ¿Listo? No sé, yo pensaría que tal vez me extendí mucho en la respuesta, les di muchas Ay, cosas que debemos hacer. no, porque tienes 8 minutos, porque quiero que la gente pueda preguntar. Sé que hay Listo, preguntas y nos interesa responder esas preguntas. Así que listo. Entonces voy a vamos. saltar esto. Ah, mire, le hablaba de la política de tratamientos de datos. Entonces, ahí debe ser una política muy corta, de 1 a 2 hojas máximo que las personas puedan leer. ¿Sí? Tener claro qué son los datos personales y por qué los recolectamos. Lo que veía en los principios. ¿Qué datos recolecto? ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo protegemos esa información? ¿Cuáles son los derechos que ya se los mencioné? Los derechos que tenemos nosotros como propietarios de esa información y cómo puedes ejercer esos derechos. Pues, si recolecto datos, mire, aquí hay una cuenta de correo, una línea telefónica, una dirección, un nombre de un responsable al que puede contactar para que usted pueda verificar qué estamos haciendo con ellos. Importantísimo, la vigencia de la política, porque no puedo crear una política que dure, que se extienda en el tiempo. Tengo que actualizarla.
porque van a salir nuevas normas, hay nuevos vectores de ataque, hay nuevos tratamientos de información y necesito actualizarla. Entonces, una política debería renovarse por lo menos una vez al año. Muchas entidades la hacen cada 5. Y me voy a tomar esos 7 minutos para mostrarles esto. Voy a tomar el ejemplo de Adán y Eva, de cómo pues, nuestra rebeldía nos llevó al pecado. Y lo voy a analizar desde el punto de seguridad. Así que tengo un activo. En el Edén había un árbol, ¿cierto? El árbol del bien y del mal. Y había una política, una directriz, un lineamiento, un mandamiento de Dios. No comerás de esa fruta, ¿cierto? Porque hay una consecuencia. Usuarios, nosotros, ¿sí? En este caso era Adán. A Adán Dios le habló y le dijo, mire, está ese árbol, no puede comer de él. Y estaba Eva también. Adán le transfirió la información a Eva, lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros integrantes de nuestra fundación. Debemos capacitarlos para saber cuál es nuestra visión, la misión, estas políticas, estos procedimientos, cómo hacemos las cosas, cómo recolectamos, ¿sí? ¿Qué hacemos, cómo impactamos, cómo realizamos las cosas? Todo hay que capacitarlo. Hay un riesgo, hay que identificar ese riesgo. Aquí el caso del riesgo, repito, es un análisis que hice yo basado en esto. Riesgo, fuga de información. Cuando Dios les dio la información a Adán y a Eva, había una serpiente, ¿cierto? Porque Dios se movía en el Edén, libre y hablaba con eso. Y esa información la escuchó alguien. Cuando estamos, por ejemplo, sentados en el transporte urbano, escucho la conversación de los demás. O sea, ¿para qué me pongo a chatear o a meterme en mis redes sociales si puedo escuchar la conversación, que es más interesante conocer la vida de los demás? Lo mismo pasaba acá. Vulnerabilidad. Aquí hablo de privacidad. Es decir, esa información Dios se la dio a Adán y Eva, pero se filtró. O sea, no hubo privacidad en la comunicación. Intruso. Tenemos identificado. Esa persona que está buscando esa información. En este caso era la serpiente. Objetivo. O sea, ¿para qué voy a utilizar ese intruso? ¿Para qué quiere capturar mi información? ¿Para hacer una suplantación? ¿Para estafarme? ¿Para hacerse pasar por mí? Que es la suplantación, ¿cierto? ¿Para sacar créditos a mi nombre? ¿Para crear un falso perfil? ¿Para estafarme? ¿Para secuestrarme? Tantas cosas, ¿cierto? Y el objetivo de esta era la desobediencia, hacer que Adán y Eva desobedecieran el mandamiento de Dios. Causa. O sea, ¿qué es lo que está causando que haya esa pérdida de información? ¿Sí? Una vez que el intruso tiene ese objetivo claro, entonces manipula la información. Lo que estamos haciendo, manipulando la información. El nombre de Armando Tamayo Ecuador, ahora lo utilizo y le pongo otro apellido. O los datos personales de él los utilizo para mi beneficio. En este caso, manipuló a Eva, distorsionó la información, no. Sencillamente conocía cuál era la consecuencia de desobedecer. Y lo que le dijo fue, aprenderás del bien y el mal. Y no estaba diciendo mentiras, pero la manipuló. Ahí viene el tema de que nosotros somos, lo que les mencioné, somos muy curiosos, ¿cierto? Entonces, cuando nos pica la curiosidad, queremos conocer más, más, más. Y eso fue lo que pasó. Ataque. ¿A quién atacó? A Eva, ¿cierto? ¿Cuál fue el efecto de ese ataque? Pues hubo un castigo, ¿cierto? Porque Dios se dio cuenta y nos castigó. ¿Cuál fue el impacto? Morir, ¿cierto? Y aparte de eso, tener que trabajar desterrados, que esa fue la acción correctiva de parte de Dios. Es decir, tengo mi activo de información. Ahora, tuve esa vulnerabilidad y me atacaron. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la estrategia para poder reaccionar? Por eso dice acción correctiva, porque no fue preventiva. Lo que estamos haciendo, conociendo, documentando, haciendo el inventario, haciendo un análisis de riesgos, ¿sí? Todo eso es preventivo. Me estoy anticipando lo que podría pasar, ¿sí? Pero si pasa, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces hubo una acción correctiva, los desterró. Y el plan de mejora, o sea, ¿cómo puedo proteger eso para que no me vuelva a pasar? Entonces Dios puso un par de serafines ahí con espadas para que no volviéramos al Edén, para no ir por el árbol de la vida, ¿cierto? Entonces mire que aquí está todo el análisis de riesgos que debemos hacer
para esa identificación de activos y cómo los ponemos. Cómo esa gaveta que está allá en esa oficina que no tiene llave está expuesta a todos los que entran a mi fundación y me visitan. Y yo pues les hago un recorrido por las instalaciones y la puerta de la oficina quedó abierta y la gaveta allá con toda la información. ¿Cierto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo la voy a proteger? Si ya me pasó, entonces, ¿qué estrategia debo utilizar? Listo, Sandrita, yo creo que con esto termino para que pueda seguir con las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir acá, pero bueno, vamos a ir nuevamente a... Ups. Bueno, vamos a pasar aquí. Y algunas de las preguntas eran, bueno, ¿cuáles son esos errores que cometemos? Yo tal vez voy a hacer un disclosure acá de cosas que a mí me han pasado, pero creo que algunos de nosotros podríamos incluso compartirlas. Y es, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una foto de alguien en la comunidad y la ponemos de una vez ya sea en el website o la ponemos de una vez en las redes sociales. Creo que ahí estamos violando, ¿verdad? La privacidad de datos. Cuéntanos si sí o no, Freddy. Por ejemplo, yo voy a contar otro error que casi nos cuesta una demanda en una comunidad en Uganda. Creo que es muy importante eso que tú estás diciendo, Freddy, de que estas leyes operan, la verdad, a nivel internacional. Alguna vez tomamos una foto del frente de una casa y después esa foto la utilizó uno de los equipos con los que trabajábamos en Uganda para hacer un brochure, una hoja, un tríptico que llaman, o un trifold, para mostrar acerca de los proyectos que se estaban haciendo con las casas y aparece la casa de una familia, nos demandaron. Nos demandaron y tuvimos que pagar plata por haber utilizado esa foto sin haber pedido autorización. Entonces, estas son unas de las cosas que sé que se enfrentan muchísimo como errores. Eh, ¿qué otros errores? No sé si algunos de ustedes han cometido algunos errores por ahí donde no hemos pedido autorizaciones y después hemos pagado el precio por ellos. Frente a esta pregunta que yo te hacía, Freddy, de, bueno, de cuando, pues, ¿cómo hacemos? Porque vamos y estamos publicando cosas. Me sucedió ayer y me daba un poco de risa porque hoy teníamos este webinar. Me entra una notificación de redes sociales para pedirme colaborar en un post que alguien estaba poniendo en Instagram y era sobre un evento donde supuestamente voy a estar el día de mañana en Medellín. Y yo, yo quedo aterrada porque es mi cara, es mi nombre y están diciendo que voy a estar mañana presencialmente en un sitio en Medellín dando una conferencia. Inmediatamente nosotros contestamos y pedimos que por favor bajaran absolutamente todo porque no había autorización de mi nombre ni de fotos mías. Pero de algún lado sacaron la foto, estaba en el internet y era una foto que decíamos, el post quedó hasta precioso. Entonces, son de las cosas que podemos enfrentar, ¿no? Al tener nuestra información en la nube, en diferentes lugares. No sé si hay preguntas allí, por favor, quisiera que las pusieran y que nos cuenten. Aquí veo excelente la analogía, te están diciendo del caso de Adán y Eva. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de cómo podemos hacerlo? Porque Freddy dice, bueno, cuando los llevamos a nuestras instalaciones y nuestras instalaciones a veces es la sala de la casa, a veces es la oficina de la casa donde estamos manejando todo, ¿no? Nuestros proyectos. Si hay preguntas, es tiempo de hacerlas. Si no, esas tres preguntas que tenemos allí, Freddy, creo que son muy importantes y es, pues, ¿qué medidas? O sea, tú ya nos dices que generemos esa política. ¿Es el punto para partir donde tú nos sugerirías? Sí, inicialmente debemos conocer
¿cierto? Leer, documentarnos para saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿sí? Porque empezamos nuestro proyecto y en el camino se van presentando situaciones las cuales por desconocimiento, porque la ley es clara, el desconocimiento no lo exonera de la culpa. Entonces, primero necesitamos, y esto no solamente le pasa a las fundaciones, le pasa a todo el mundo, a las empresas del Estado, ¿sí? A todo el mundo nos pasa que cometemos ese error. No nos documentamos, no conocemos, ignoramos. Entonces, lo más importante es conocer, ¿sí? Documentar, para tener claro hasta dónde están mis limitaciones, cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos. Es lo más importante, porque eso es lo que nosotros cometemos. Como le digo, nuestras emociones en todos los aspectos nos llevan a cometer ese tipo de errores, ya sea por vanidad, por orgullo, ¿cierto? Llega una persona a visitarme y yo quiero mostrarle mi proyecto por todas partes porque es que estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Debo ser un poco prudente y desconfiado de qué estoy compartiendo. Eso es lo Ok. más importante. Una pregunta que hay aquí, ¿tienen algún modelo de política de manejo de datos? ¿Hay algún modelo? Creo que son las preguntas que tú ya compartiste con nosotros, que creo que podríamos generar, tal vez cada uno de nosotros responder esas preguntas. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, efectivamente. ¿Cuál es uno de los errores que cometen todas las personas que tienen un emprendimiento y mucho más una fundación? Y es que vamos y copiamos la política de privacidad de algún sitio. Y entonces Ok. algunas lo tienen muy escueto y otras tienen una, un libro, ¿sí? Y entonces nosotros pensamos que ese libro es importantísimo y abordan todo. Eh, como les menciono, no estamos acostumbrados a leer. Son cosas que se nos pasan y aceptamos todo. Todos los mensajes en un computador, aceptar. Una por miedo, no sé qué es lo que está apareciendo en pantalla, ya acepto. Y la otra es que si yo no acepto, no puedo ingresar al sitio, no puedo alcanzar el proyecto, no puedo ser beneficiario, por ejemplo. Sí, pues es importante que leamos. Y nuestra política de protección de datos tiene que ser muy sencilla, que toque el aspecto importante, como lo mencionaba ahí en la presentación, el aspecto importante de qué voy a hacer con tus datos, ¿sí? Ser más amigable que lo que están presentando ustedes pueden ir a algún sitio, incluso este, mirar esas políticas y ustedes van a ver que son redactadas por un abogado, ¿sí? Ujú. Y su percepción es diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, cuando ella utiliza sus términos técnicos, pues nos deja completamente perdidos. Entonces, tiene que ser muy sencilla que todos podamos entenderla para que sea cortica y concisa, pero que aborde todos los aspectos. ¿Qué, para qué es? ¿Qué estoy recolectando? ¿Cuál es el límite? Mi transparencia y la vigencia. Es importantísimo. Eran 7 aspectos. En nuestro caso podría ser, por ejemplo, toda pues, la información que tú nos hablabas acerca del nombre, edad, teléfono, tal vez estudios, dónde vives, pero creo que también es importante esas autorizaciones de tomar fotos, ¿no? De si te voy Ujú. a tomar una foto, ¿para qué la voy a usar? Y además que voy a utilizarla para publicar, para sacar en un folleto, etcétera, ¿no? Que creo que son las cosas que todos y cada uno de los que estamos aquí de una u otra manera estamos realmente tomando información. Así que no queremos ir contra la ley porque tú hablabas de estar con la ley. Yo tengo una pregunta y es que tú al comienzo decías que las organizaciones, por lo menos en Colombia, tienen que cada año reportar las bases de datos sin entregar la información, sí deben decir que tiene su base de datos. ¿Eso es por ley, Freddy? Si no lo hacen, están fuera de la ley aquellas organizaciones que están registradas legalmente. Sí, no nos van a perseguir, pero hace parte de la ley. En algún momento nos van a caer. Es como la DIAN. Tú estás evadiendo o estás pasando lo mismo, pero en algún momento del tiempo te va a tocar a tu sector, que así es como se hace, se sectoriza, ¿sí? Y te voy a dar una respuesta de lo anterior pregunta porque es importante. Cuando tú hablabas del uso de la imagen,
ahí hay otras leyes, otras normas que están entrando. Propiedad intelectual, uso de marca, uso de imagen. Entonces, Ok. mira que esto se va agrandando cada vez más. Pero si yo quiero utilizar las fotos de mis beneficiarios o las fotos de los benefactores o las de nosotros, pues debe en ese compromiso de confidencialidad o en ese compromiso del tratamiento de la información que la persona va a firmar, tiene que estar muy claro, ¿sí? Por ejemplo, a mi hija en el colegio le solicitaron en un documento que nosotros como padres deberíamos de renunciar al uso de marca y al uso de imagen. ¿Cómo así? Dentro de la política dicen que no es sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si ellos ganan un proyecto en un evento internacional? Porque van y participan en eso. Ellos van a recibir un beneficio, pero al nosotros renunciar, el beneficio va para quién, para el colegio o para la niña. Entonces hay que leer muy claramente esa letra menudita y cómo los que están realizando esta documentación le están dando una interpretación diferente. Mucho Ok. cuidado con lo que leemos y cómo lo hacemos. Bueno, y para nosotros es mucho cuidado con la información que entregamos, ¿no? Porque estamos hablando de nuestros usuarios, de los niños jóvenes, las niñas, del adulto mayor. Había una pregunta que hacía Belinda y está IDD, autorización para los datos de los menores de edad. No sé si es un typo ahí, Belinda, no sé si dice Sí, sí, ID. es si hay algún modelo básico, porque es bien sensible el manejar datos de menores. Entonces, si él tiene algún como modelo de lo esencial Ok, que un padre de familia debe firmarnos para usar los datos de los niños, fotos, su nombre, Ok. cosas así. bien. Sandra retomaba lo que mencionaba al principio. Ese consentimiento debe ir claramente de qué información estoy capturando. No, hombre, ahí debe describirse para que la persona sepa qué información van a capturar de nosotros. Y debemos mencionar el tema del uso de imagen. ¿Y para qué? Freddy, Modelos pueden encontrar muchísimos, sin embargo, pues, Sigue Network, uno de sus objetivos es poderlos guiar con crear un modelo sencillo, que sea digerible para las personas y puedan entender, claro, porque nosotros creamos el modelo conforme a nuestra visión. Pero como les mencionaba, tanto en ese como les menciono ahora, debo ponerme del lado de mi beneficiario para que él sepa y sienta que hay confianza en nuestra organización y que no lo estamos engañando. Por eso el principio de transparencia. Los ok. modelos tienen que ser muy concisos y muy sencillos y al grano. Bueno, entonces con eso, Freddy, lo que estás haciendo es comprometernos en que vamos a entregar eso. Pero no quiero decirles que ya tenemos un blog que sale la próxima semana que está enfocado en la protección de datos y ahí estaremos también colgando dos herramientas, una que Freddy se había comprometido en la sesión anterior y ahora esta que me parece muy útil, agregar estas dos herramientas para que ustedes tengan sobre todo cuáles son esas preguntas para crear esa política. Y en segundo lugar, un formato, como dice Freddy, muy práctico de autorización. Estoy totalmente de acuerdo con Freddy que a veces al poner o sea, hay que hacerlo más sencillo de lo que parece para que las personas puedan entenderlo y asimismo no se asusten cuando ellos firmen estas autorizaciones. Así que lo haremos. Y recuerden que estamos construyendo, por eso somos una red donde estamos construyendo en comunidad. Bueno, estamos llegando al final de este webinar, pero la verdad no quería que pasara más tiempo sin que nosotros pudiéramos tener estas dos sesiones. Son sumamente importantes por todos los problemas en los que nos podemos meter, sobre todo en un mundo que está cada vez más globalizado, en todo el sentido la información corre por todo lado y nosotros tenemos que ser avisados. Dicen que el que ve el peligro y se esconde es sabio y nosotros tenemos que ver cuáles son esos peligros. Yo no sé si ustedes ya se fueron a cambiar las claves, ¿se acuerdan que algunos de nosotros teníamos la misma clave para todo?
yo me considero entre esas y estaba en una reunión el otro día donde Belinda, de hecho, me vio las pantallas, tenía 30 pantallas abiertas y todo el peligro. Así que los que no se vieron el webinar número 1 tienen que vérselo porque ahí recibimos una cantidad de información muy interesante que nos ayuda a prender las alarmas. Yo ya cambié mis passwords, eso sí lo hice, y así que ya di unos pasos y espero que ustedes lo hagan también. Pero hoy nos vamos con dos tareas. Nos vamos con la tarea de generar nuestra política de manejo de datos. Les vamos a entregar esa plantilla la próxima semana con las preguntas, así que pongámonos a la tarea. Y en segundo lugar, un formato que nos permita empezar a capturar esa información de las personas a las que estamos sirviendo. Eso creo que también tiene que ver con el respeto, ¿no? Que tenemos por ellas, por su integridad, todo lo que tú hablabas allí y el protegerles lo más que podamos. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario, porque si no, de esta manera estamos llegando al final de este webinar, no sin antes recordarles que tenemos nuestra sesión de comunidad online el 29 de mayo a las 7 de Colombia, de Ecuador, 6 de Centroamérica y 8 de los Estados Unidos, zona este. Vamos a estar, esa va a ser una sesión bien interesante donde vamos a estar hablando, entre otras, de cómo vamos a avanzar con el proceso de autoevaluación. En estos días van a estar recibiendo ya información personalizada de la autoevaluación, pero ese día pues vamos a estar también compartiendo algunas cosas y ese día vamos a tener una sesión muy especial de lo que se llama un caso de soporte y qué hacer y no hacer. Vamos a tener después un webinar, pero les vamos a compartir un pequeño estudio de caso ese día. Por hoy creo que estamos llegando al final de este webinar. Aquí nos están diciendo que muchas gracias Freddy, de verdad que sí, sabemos que tú vienes de tu trabajo, estás con tus chiquis en la casa, no es fácil. Yo también he tenido sesiones hasta donde el perro ha empezado a molestar y uno está aquí con la mano y no sabe cómo callar todos los ruidos, pero gracias por estar con nosotros en esta noche. Y les envío un abrazo a todos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, atesoren esto desde el Chocó hasta, mejor dicho, todas las zonas del país. Allá está el pastor Jason Ruiz, Belinda Flores, Wilson, o sea, tenemos desde todos los lugares. Que Dios les bendiga, un abrazo enorme para todos, se les quiere, estemos orando. Dios tiene cosas grandes y especiales para todos nosotros. Nos vemos pronto. Bye, bye. Hasta luego, hasta pronto. Dios los bendiga. Bye. Chao, bendiciones, bye. Bendiciones. Bye.